gracias por venir a esta presentación del proyecto que tenemos andando ya hace un tiempo, desde 2019 comenzó y que lleva por nombre en este instante, sí, entre la pobreza y la clase media, nuevas formas de consumo en el sur global. Y ya les iremos platicando de qué se trata. Este proyecto tiene su origen inicialmente realmente en la cabeza de Ana, ya después de Ana Cristina Pertierra, quien es antropóloga social formada tanto en Australia como en Inglaterra y que ha realizado trabajo de campo sobre consumo de medios y en Cuba, en México y también en Filipinas. Es a partir de ella, de esta iniciativa, que decide desarrollar un proyecto comparativo entre 4 ciudades del sur global para saber qué y cómo estos grupos que han dejado de ser pobres, considerados como tal demográficamente, económicamente hablando, van a incorporar nuevas formas de consumo en sus hábitos cotidianos. Sin embargo, no han, por todas sus características, no llegan a ser clase media. Esto es un estudio comparativo entre 4 ciudades. Ana nos dará más datos, del cual es un estudio muy amplio, y en el equipo que hemos trabajado el caso de la Ciudad de México hemos estado Manuel Acevedo aquí como asistente bien importante del proyecto, Bianca Garduño. Bueno, hay que mencionar obviamente que Manuel es egresado, ya licenciado de la Facultad de Sociología, así es que él está regresando a casa y les agradecemos mucho también abrirnos las puertas de Ana Karen, Aldo, que no puede estar acá. Muchísimas gracias por recibirnos. Bianca Garduño es socióloga de la UAM Azcapotzalco y doctorada por el Colegio de México, y ha estado trabajando en temas de educación superior, también de consumo cultural, y ahora se integró como parte bien importante, fundamental del proyecto, administradora del caso Ciudad de México, el cual me tocó a mí, Atsiri Molina, un gusto coordinarlo desde el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes, pues de nuestra propia universidad. Así es que pues yo los dejo con Ana para que les cuente los inicios del proyecto con más detalle. Muy amables. Bueno, muchas gracias a Tsiri y gracias a todos y todas ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Yo digo que para mí personalmente es como un momento de triunfo, ¿no? Estar con mucho gusto aquí de manera presencial, porque ya pueden imaginar con un proyecto que comenzó en el año de 2019, que ya habíamos experimentado varios problemas. Uno de los asuntos que vamos a hablar es o las experiencias han sido como problemas, desafíos que después se convirtieron en otras oportunidades. Entonces yo estaba en Australia durante los últimos 3 años. Esta es la primera visita internacional en función de trabajo que yo he podido hacer desde los fines del 2019, porque en Australia habían fronteras completamente cerradas durante esa época. Entonces, claro, yo estaba muy decepcionada al principio en no poder realizar ese trabajo de manera presencial acá en México. Sin embargo, surgió mucha posibilidad como consecuencia de hacer ese trabajo colaborativo con tantas personas. A lo mejor con Manuel y Bianca hasta Siri no hubiéramos tenido esa posibilidad de colaborar de manera virtual sin todas esas complicaciones, ¿no? Así que me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes, tanto como con el público. Bueno, quizás el proyecto inició en mi cabeza, pero al final
lo hemos realizado con muchas personas, que cada persona ha traído sus ideas y sus tradiciones disciplinarias y sus perspectivas y sus capacidades metodológicas. También ha sido muy, muy lindo y sigue siendo muy lindo el proyecto. Recibimos fondos bastante generosos de Australia, del Australian Research Council, y el nombre oficial de esa investigación, ya está puesto ahí, es No Longer Poor, Not Yet Middle Class, New Consumer Cultures in the Global South. Y hemos hablado un poco, ¿no?, de esa idea de ya no pobres, pero todavía no llegando a la clase media, y vamos a hablar un poquito más, ¿no?, o sea, es un término problemático, complicado, que no pretendemos que tenemos un término definitivo para clasificar ese grupo. Pero ya teníamos la idea, yo con varias colegas, de que en muchos países del sur global estaban en un proceso de transformación, en algunos casos de economías muy grandes, con un cambio fuerte, que quizás ya ni existe la pobreza urbana como lo habíamos pensado en décadas anteriores. En otros lugares quizás ser como pobre, o sea, hablando en términos económicos, ya era otra cosa. O sea, que hay cambios económicos, pero también cambios culturales, prácticas nuevas de consumo que estaban en transformación de manera interesante en estos lugares muy diferentes. Entonces, formando un grupo de investigadores que ya llevaban años trabajando en esos lugares, seleccionamos estas 4 ciudades. Manila, Metro Manila, en Filipinas. Yo llevo unos cuantos años trabajando en Filipinas. Cantón o Guangzhou en China. Río de Janeiro en Brasil y claro, Ciudad de México. En México todos son ciudades grandes, con con comunidades urbanas muy grandes, con historias muy documentadas, distintas como comunidades urbanas de bajo ingreso económicamente y de las culturas que florecen, ¿no?, en estas comunidades urbanas de ciudades grandes del sur global. Hablando de los generales del proyecto, entonces, queríamos investigar las prácticas del consumo de estos grupos urbanos, o sea, cada uno en su situación distinta, ¿no?, pero en situaciones quizás de pobreza o que anteriormente eran medidos como estados de pobreza, pero donde los estilos de consumo cada vez se parecen más a los que antes era de las clases medias. Quizás no es un cambio total, pero que habían hábitos de consumo que antes se habían identificado mucho más como con las clases medias en aquellas sociedades. Entonces queríamos estudiar las narrativas de grupos en transición o en posible transición económica y que tiene consecuencias de su bienestar material, que también se traduce en cambios en sus identidades y en sus nociones de estatus social. Y cabe mencionar que el grupo en total, como traíamos cada una de nosotras, somos todas mujeres las que están en cabo de cada campo, en cada ciudad, una serie de literaturas, de debates, ¿no?, de cada lugar, bien conocido como en cada espacio, en cada región, o de Asia o de América Latina, ya estábamos trabajando con largas tradiciones de tratar de entender estos cambios socioeconómicos en ciudades. Y en el caso de México, como yo había pasado un tiempo hace como más de 10 años ya, trabajando en Chetumal, en Quintana Roo, en aquella época como del 2007, 2008 hasta el 2010, habían muchos debates sobre los clases medieros, ¿no? Entonces, esa idea que la sociedad mexicana se estaba convirtiendo en una sociedad de clase medieros, que es un ejemplo de varias tradiciones o varios debates de sociólogos, antropólogos en los estudios culturales, que en cada lugar ya traímos estas ideas y esos debates para combinar en ese estudio comparativo. Es decir, que en cada lugar sabemos que hay muchos sociólogos, antropólogos y otros trabajando de estos temas. Lo que queríamos hacer nosotros fue crear un estudio compartido donde estamos
compartiendo todas esas tradiciones, todos estos debates, en un estudio comparativo donde ninguno de nosotros podríamos hacer ese trabajo sin lo demás. O sea, es como a ver si esta perspectiva comparativa nos va a traer como ideas que no podrían surgir de una sola ciudad. Y entonces en cada ciudad, en Manila, Guangzhou, México, Ciudad de México y Río de Janeiro, exploramos con un grupo de consumidores que se han sido pobres en términos socioeconómicos, quizás no de los más pobres, pero que están medidos en los índices nacionales como entre las clases de bajo ingreso, pero que están experimentando ese creciente estilo de vida de consumo, ¿no?, en masa. Y por eso hablamos de eso, que son no longer poor, but not yet middle class. Y resulta que se ve muy diferente, estos grupos son muy distintos en cada lugar. Pero queríamos buscar una metodología bastante flexible, bastante abierta, no pretender repetir exactamente la misma cosa en cada país, pero hacer algo suficientemente parecido para poder comparar después. Y entonces en cada ciudad hicimos estas entrevistas semiestructuras con consumidores, pensando que alrededor de 20 personas quizás caben de esa categoría de no longer poor, not yet middle class. De lo que eran pobres, quizás ya no son pobres de la misma manera. Y tenemos como en cada ciudad también 5 personas que siguen dentro de todas las medidas de pobreza y 5 personas que fácilmente identifican con la categoría de clase media. Estas entrevistas forman la parte más grande de nuestra base de datos porque, claro, al final tenemos 120 entrevistas en 4 idiomas, ya ahora todos traducidos al inglés. Es mucho trabajo. Encima de eso tenemos documentación visual que teníamos que cambiar un poco porque no mencioné que hicimos las entrevistas en Asia, en China y en Filipinas justo en las últimas semanas antes de la pandemia, que fue una cosa muy curiosa, que a mí me pareció que la pandemia nos estaba siguiendo ciudad tras ciudad, porque cumplimos las entrevistas de China en noviembre del 2019, terminando en Manila en febrero del 2020, literalmente semanas antes de que todo como explotó en Asia. Y claro, después nos tocó hacer cambios muy grandes, notables, pero interesantes para cumplir después con las entrevistas de México y Brasil. Encima de las entrevistas y la documentación visual, hicimos algunas pocas entrevistas semiestructuradas con expertos que pueden, o sea, que no pertenecen a esta clase o a este grupo, pero sí por su trabajo o quizás por su especialidad como investigador, tienen mucho conocimiento de estos temas en cada ciudad. Que habían expertos en política, en la investigación del mercado, también algunos trabajadores, o sea, que trabajan en función de vender a estos grupos o que son como de la gerencia de marketing o que conocen mucho, que pretenden entender esos grupos como función de su trabajo. Yo creo que yo le voy a dar el micrófono a Manuel. Muchas gracias por la palabra. Igual me da mucho gusto estar aquí, acompañado de estas 3 personas que han sido y han desarrollado un trabajo muy interesante para el caso de la Ciudad de México, que es justo de los que les vengo a hablar el día de hoy, ¿no? Y bueno, continuando un poco con lo que comentaba Ana acerca de las categorías investigadas, a partir de la aplicación de un instrumento de evaluación, ¿no?, que en este caso podemos decir que eran un cuestionario semiestructurado, ¿no?, con un par de preguntas, pues teníamos la intención de identificar, ¿no?, cuestiones muy específicas a partir de categorías que, bueno, iban a servir para el proyecto en general, ¿no? Una de ellas se trataba sobre los productos de consumo de alta rotación, que podrían ser básicamente aquellos bienes de primera necesidad, por así decirlo, ¿no? Y que, bueno, en la entrevista o en las pláticas con las personas o con los consumidores,
veíamos a ellos constantemente como la alimentación, ¿no? Limpieza, productos de higiene personal, productos de canasta básica, y bueno, todas estas cuestiones que se fueron desarrollando después, ¿no? La vestimenta, el calzado, y bueno, varios artículos así que iban saliendo conforme con las entrevistas. El segundo era sobre los dispositivos y accesorios de tecnología digital, que bueno, también tiene que ver cómo estas personas estaban consumiendo, ¿no? A partir de qué equipos y, bueno, no solamente que nos comentaran si utilizaban computadora, tablet o teléfono y hacer como este recorrido, ¿no? De cuáles eran sus marcas que más usaban o cómo es que los usaban, el tiempo, ¿no? Que más o menos le dedicaban a usar estos aparatos y, bueno, también el tiempo que llevaban con ellos, ¿no? Cuánto tiempo llevaban los celulares, cuánto tiempo más o menos tenía de duración, ¿no? En cuanto a uso, para estarlos cambiando constantemente. Y otra cosa también muy interesante sobre esto era que también el acceso a lo que descubrimos que eran como las plataformas de streaming, plataformas de entretenimiento, que también entraban dentro de esta categoría, ¿no? De dispositivos y accesorios de tecnología digital. El tercer ámbito de esta categoría estaba relacionado con la construcción y el mejoramiento de la vivienda, ¿no? Que, bueno, aquí también se desarrolló, ¿no? Toda una charla acerca de cómo es que habían hecho arreglos o mejoras para sus casas, ¿no? O los lugares donde habitaban, pero además la información cada vez se fue más encaminando a identificar cómo es que se hacían de estos espacios donde vivían, ¿no? Si eran espacios suyos, si eran espacios rentados, si los compartían con sus familiares o más bien cómo era identificar cómo era la lógica, ¿no? Que ellos utilizaban para este tipo de espacios. Y el número 4, la categoría número 4 es sobre seguros y productos de prevención social. Que aquí también es algo como muy interesante, sobre todo ya lo comentaremos más adelante, ¿no? En el caso mexicano, cómo es el acceso a los seguros y cómo es el acceso de prevención, si se tiene esta cultura o no, qué tanto se suele invertir en ellos, qué tanta información se tiene sobre ellos, ¿no? Y por último, bueno, ¿no? El contexto económico de las prácticas de consumo básicamente era como un recorrido general de todo lo que se mencionó en la entrevista, ¿no? Y era también un poco sobre visualizarse como una autovisualización, ¿no? Como ellos se referenciaban a sí mismos, ¿no? En cuanto a sus prácticas de consumo. Así que, bueno, para el caso de estudio de Ciudad de México que coordinó aquí ANSIRI, ¿no? En el Centro de Estudios, Creación e Investigación de las Artes, lo primero que tuvimos que hacer, y yo creo que también fue muy importante para nosotros como parte del trabajo de equipo, fue justo ver las características de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Que era la ciudad a identificar, ¿no? Teníamos como una noción y tal, pero bueno, tuvimos que hacer toda una investigación también previa para ver a qué nos referíamos, ¿no? Cuando estábamos hablando del contexto de la ciudad. Y así para ser muy específicos en cuanto a datos, ¿no? Básicamente la zona metropolitana del Valle de México es conocida principalmente por ser como el principal centro económico, financiero, político y cultural del país, ¿ok? Se localiza geográficamente, ¿no? Como ya todos lo sabemos aquí, en el centro del país y bueno, empezamos a buscar cuántas delegaciones comprendía, que son 16 de la Ciudad de México, ¿no? Anteriormente conocido como el Distrito Federal, los 59 municipios del Estado de México y el municipio de Tizayuca, que se encuentra en el estado de Hidalgo, ¿no? Que bueno, también forma parte de la zona metropolitana, ¿no? También nos dimos a la tarea de investigar las características de su población y estas características estaban relacionadas al crecimiento, ¿no? Cómo iba creciendo la población en las periferias y cómo esto permitía la movilidad, ¿no? Para oportunidades de trabajo, para oportunidades académicas, cómo se desarrollaba todo digamos, como la parte económica también de la misma zona metropolitana, ¿no? Y bueno, la cifra de habitantes de esta zona equivale a alrededor del 17% de la población y lo que teníamos que hacer después de investigar como específicamente qué era la zona o qué comprendía, pues fue cuando nos dimos a la tarea de ajustar metodológicamente las cuestiones del proyecto ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Que también aquí supuso como varias cuestiones muy importantes, ¿no? Porque si bien ya se habían hecho estos ejercicios previos de entrevista cara a cara en las otras ciudades, para el tiempo que nosotros nos enfrentamos a hacer estas entrevistas, tuvimos que primero hacer como una reflexión acerca de hacia dónde nos íbamos a dirigir o cuál va a ser el siguiente paso a partir del contexto en el
y nos dimos cuenta que la forma más, digamos, la solución que encontramos para continuar con la dinámica de trabajo fue empezar a realizar las entrevistas vía plataformas de videoconferencia, en este caso Zoom, la aplicación que, bueno, ya después todos tuvimos que adaptarnos a ella, ¿no? Y también videollamadas a través de la plataforma de WhatsApp, ¿no? La plataforma de mensajería. Esto lo hicimos con la intención de también ver, acostumbrarnos a la dinámica y también un poco acostumbrarnos a la manera de hacer una entrevista virtual, ¿no? Si bien ya no era, bueno, seguía siendo un poco cara a cara, más bien era como pantalla a pantalla, ¿no? Y estar haciendo esto también implicaba modificaciones en el cuestionario que se iba a aplicar. Entonces, evidentemente se hicieron las modificaciones y algunos cambios que se hicieron estaban relacionados con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesaba ver o nos interesaba descubrir las nuevas condiciones de vida, las estrategias económicas que tuvieron que implementar o desarrollar para hacer frente a la pandemia y, bueno, básicamente los efectos de la pandemia en general en la vida cotidiana, ¿no? Además de estas entrevistas, se tuvo que desarrollar, ¿no? Como parte de la coordinación que hicimos para el caso de México, visitas etnográficas en espacios urbanos, además de que cada vez que hablábamos con los entrevistados se les pedía que nos compartieran un poco de su realidad, por así decirlo, ¿no? Que también ellos apoyaran con material fotográfico y audiovisual para que nosotros tuviéramos una idea del universo que se estaba desarrollando también, ¿no? Que si bien lo describían en las entrevistas, el material visual, ¿no? Apoyaba también de una forma muy importante. Entonces, esos fueron como algunos de los ajustes y para las características de los entrevistados de estas personas, ¿no? A las que nosotros identificamos, pues justo tomamos a partir de la categoría, ¿no? De ya no son pobres todavía, no son clase media, ¿no? Y que habían experimentado justamente cambios en su estilo de vida en los últimos 10 años, ¿no? Y a partir como de la implementación de entrevistas, que fue también un acercamiento como, bueno, ¿no? Bastante diferente a como lo teníamos planteado, obtuvimos información acerca de sus fuentes de ingreso, ¿no? Las cuales partían principalmente de trabajos formales y estables, o podían ser también ganancias estacionales o ganancias por temporada, ¿no? Muchos de ellos también tuvieron que unirse a la dinámica del autoempleo como actividad complementaria, o si bien ya la estaban desarrollando incluso antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, también vimos la importancia que tienen los vínculos sociales, es decir, el apoyo que tiene la familia, los amigos u otro tipo de personas para la economía de las personas entrevistadas, ¿no? Que es esta categoría de la población. Entonces salieron cosas como bastante interesantes de esta cuestión, sobre esta reflexión, y bueno, para ello ahora Bianca les va a platicar un poco sobre las áreas del proyecto. Gracias, Manuel, por una caracterización tan precisa de lo que hicimos metodológicamente. Gracias también a Ana Cristina y a la Vicky por hacer posible que yo esté acá. No sé qué pasó, no fui yo. Sí. Y gracias a Tsiri por la invitación, por tomarme en consideración para participar en este proyecto, a pesar y también como posibilidad, gracias a la pandemia, de que yo estaba fuera de México, pero con toda la disponibilidad para participar en el proyecto. Bueno, los hallazgos principales, vamos a ir por categoría y yo voy a decir cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos en estas entrevistas, luego obviamente de todo el proceso del trabajo de campo y de la sistematización y análisis de toda la información que logramos obtener. En cuanto a la primera categoría, que es la de los productos de alta rotación, encontramos que evidentemente la alimentación era una parte fundamental de la vida cotidiana y del consumo cotidiano. Los comestibles y los productos básicos para el hogar, encontramos ciertas dinámicas muy particulares de Ciudad de México y quisiera yo pensar que también se hacen extensivos al resto del país. Es que la compra de los productos frescos sucede en el mercado o en el tianguis local. Hay una confianza de encontrar los productos frescos y de la calidad de los productos frescos en estos dos espacios.
Por otro lado, la compra de los alimentos procesados sucede en el supermercado y en algunos casos, sobre todo en los casos que tienen un mejor poder adquisitivo, está esta dinámica de la tienda depósito, lo que es conocido como el warehouse, como Costco o Sam's Club, que es una dinámica muy urbana y también una dinámica que implica un cierto estatus socioeconómico, pero también más cierto estatus simbólico, la de tener acceso a a este tipo de tiendas. También encontramos que a partir de la pandemia aumentó el consumo, evidentemente, de limpiadores y de todo lo que tiene que ver con la desinfección. Una práctica que, si bien también tiene algunos orígenes previos a la pandemia, la sociedad mexicana es una sociedad bastante preocupada por el tema de la limpieza, con la pandemia se convirtió en producto de primera necesidad. Y el tipo de productos, más allá de los limpiadores, pasó también a un producto más especializado, desde los orgánicos como el vinagre a los más químicos como estos nombres, hipoclorito de no sé qué, y todo lo que tiene que ver con cloros, desinfectantes y este tipo de cosas más especializadas. También cambió un poco a partir de la pandemia el discurso de la alimentación. Había una preocupación muy importante por transformar la alimentación hacia una alimentación más sana, un poco, sí, como respuesta, pero también como prevención y como consecuencia del miedo a qué es lo que estaba sucediendo con la enfermedad. Entonces hubo un discurso muy importante de que la alimentación no solo fuera, digamos, la alimentación es fundamental, pero no cualquier tipo de alimentación, sino una alimentación cuidada, que nutra, de alimento fresco, de alimento de calidad, ¿no? Después encontramos en cuanto a consumo de dispositivos y accesorios de tecnología digital, a pesar de lo que intuíamos al inicio, que era que probablemente íbamos a encontrar problemas con el uso y la disposición de conectividad a Internet, por el contrario nos encontramos con un grupo bastante familiarizado, pero recientemente familiarizado con este tipo de dispositivos, ¿no? No tuvimos grandes problemas para poder conectarnos con este grupo, es decir, sí logramos hacer las videollamadas, logramos también una aceptación muy fácil para poder conectarnos en las entrevistas, pero también encontramos que esta, digamos, alfabetización digital, un nombre muy rimbombante que ahora se utiliza, era muy reciente, ¿no? Nos decían que justamente por estar en la pandemia, el tema de conectarse en una entrevista digital no les resultaba ajeno y no les resultaba tampoco tan difícil, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con una población, con un grupo muy poco interesado en tener tecnología digital de gama alta. No están, era suficiente con que tuvieran equipos suficientemente buenos como para conectarse, pero todo el tema del lujo en cuanto a la tecnología digital, tener el celular más actual o tener la computadora de la supermarca no resultaba importante para ellos. Era suficiente con que sirviera para los propósitos que planteó la pandemia, sobre todo, y ahora lo vamos a ver. Y también lo que encontramos es que frecuentemente los dispositivos con los que cuentan son de segunda mano, ya sea que los adquirieron, los compraron de segunda mano o los adquirieron como herencia o como familiar o de amigos o de gente cercana que ya no los utiliza y entonces los reciben como una herencia, ¿no? Lo cual es bastante contrastante con las otras ciudades en donde tenemos a nuestros colegas trabajando. Para la gente de Ciudad de México, esta cuestión de la tecnología digital asociada con un estatus simbólico no es realmente importante. También, a partir de la pandemia, encontramos que el uso sobre todo del teléfono, que es el dispositivo al que mayor acceso se tiene, se convirtió en
dispositivo fundamental para la educación, para el trabajo, para la comunicación y para las transacciones comerciales. Lo cual, previamente a la pandemia, en cuanto a educación y trabajo, en cuanto a educación menos que ninguna, la educación no era un espacio que estuviera mediado por la tecnología digital. El trabajo en algunos casos, pero no fundamentalmente. La comunicación sí, ya estaba bastante puesta en la tecnología digital, y las transacciones comerciales sí había una tendencia, digamos, un inicio hacia la transición a la tecnología digital, pero la pandemia movilizó muy rápidamente esta transición. En cuanto a las transacciones comerciales, vale la pena hacer la especificación de que las compras en línea se convirtieron en una dinámica de la vida cotidiana. No solo para resolver la situación de no ir a los espacios de consumo y que entonces la entrega a domicilio se convirtiera en una estrategia para combatir la presencialidad, la peligrosidad de la presencialidad en la pandemia, sino también como una creciente dinámica comercial, a pesar de cierta reticencia de algunas personas de nuestro grupo entrevistado, sobre todo las personas mayores que sientan todavía como esta desconfianza de utilizar la tarjeta de crédito o de no tener transacciones físicas de persona a persona cuando hay dinero de por medio, ¿no? A pesar de ello, las actividades de compra y venta son cada vez más frecuentes, se han convertido también en una actividad comercial bastante importante, complementaria en algunos casos, y especialmente las personas más jóvenes son quienes tienen mayor tendencia a realizar este tipo de actividades, pero no son las únicas, ¿no? O sea, las redes sociales se han convertido en un espacio también de empleo complementario. En cuanto a la vivienda, en cuanto a lo que en un inicio habíamos planteado como categoría de construcción y mejoramiento de vivienda, y que, como bien lo dijo Manuel, se convirtió en una conversación también de cómo es el acceso a la vivienda en Ciudad de México, lo que encontramos es que con más frecuencia hay una tendencia hacia que la población mayor de 50 años son quienes tienen una propiedad, ¿no? En cambio, los menores de 40 años no tienen acceso a la vivienda propia. Con muy poca frecuencia encontramos vivienda propia en los menores de 40 años. Con más frecuencia, la casa propia son proyectos de autoconstrucción, es decir, los que tienen casa propia son los que tienen más posibilidades, y no solo posibilidades, sino también mayor disponibilidad o mayor preferencia por hacer construcción, mejoramientos, y muchas veces construcciones en etapas muy largas, ¿no? Estamos hablando de procesos incluso de 15, 20 años de construcción de la casa, muchas veces sin terminar, y de reparación, ampliación, mejoramiento de estos espacios. También que la mayoría de las personas jóvenes viven en espacios rentados o muy frecuentemente prestados por familiares o por algún vínculo social. Aquí el apoyo familiar, el apoyo de personas cercanas se convierte en fundamental para resolver la cuestión de la vivienda. En cuanto a acceso a seguridad social, encontramos que muchos tienen servicio médico con sistemas públicos, muchos tienen acceso a seguridad social, a servicio médico público, pero la mayoría resuelve las condiciones médicas con servicios privados, sobre todo condiciones médicas no mayores, ¿no? Sin embargo, muy pocos han tenido acceso a créditos de vivienda, por ejemplo. Eso es como un nicho al que solo han tenido acceso, como decíamos, los mayores a esta población que está ubicada como mayor de 50 años. La mayoría, lo cual es un tema que queda pendiente para la discusión, ignora todo lo que está relacionado con el sistema del ahorro para el retiro.
no saben que tienen Afore, si saben que la tienen, no saben en dónde está o cuánto tienen o qué hacer con ello. Y la gran mayoría no tienen y no están tampoco interesados en productos de previsión funeraria o de planeación de este tipo de ahorro para después ni para la familia ni para el individuo mismo, ¿no? Y en cuanto al contexto económico del consumo, el apoyo familiar, ya decíamos, lo hemos insistido mucho en eso, el apoyo familiar o de vínculos sociales es fundamental no solo para gastos médicos, sino también para los viajes, que son una constante de este tipo es un interés constante y que conforma también un universo simbólico de estatus distinto a periodos previos en los que este tipo de poblaciones han estado en pobreza. Los viajes se convierten en una idea de que su situación económica y su situación social ha mejorado, por lo tanto los viajes son importantes y son cubiertos en conjunto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con capacitación para el trabajo o para la educación también son parte del ingreso familiar, y los gastos corrientes como rentas o pagos de colegiatura y la renovación del equipo tecnológico es cubierto también con estos apoyos, más que con una posibilidad de ingreso individual con el apoyo familiar. Frecuentemente nos entrevistamos hogares que están compuestos por economías colectivas, por familias extensas que comparten un espacio pero también comparten el gasto, es decir, son ingresos compuestos, ingresos además muy complejos, en los que no solo participan las personas dentro del núcleo familiar que comparten el espacio del hogar, sino también otras personas como exmaridos, abuelos, tíos que contribuyen en la economía familiar, aunque no están dentro de la unidad doméstica a las que necesitan. Remesas. Y remesas también, obviamente. Por otro lado, los consumidores es también algo muy contrastante con otras ciudades, son muy cautelosos en sus gastos y en sus inversiones. El uso, por ejemplo, de tarjetas de crédito es bastante limitado, hay mucha desconfianza y hay una reticencia. Es mejor no usar la tarjeta de crédito para no envolverse en dinámicas de pago a largo plazo. Le doy la palabra a Siri. Gracias. Bueno, como ya bien decíamos, la mitad del trabajo comparativo se inició previo a la pandemia. A nosotros nos tocó de algún modo inaugurar la segunda parte de saber cómo íbamos a trabajar en estas circunstancias, pero también de reflejar este momento específico donde si ya lo hicimos a partir de febrero del 21, ya teníamos un año de estar en estas dinámicas, de estar viviendo más o menos encerrados, de haber tenido unos momentos de salida, pero de habernos ya relacionado. Entrevistamos hogares. Pero ahora, unos años después, estamos más bien en los fondos de las conversaciones de cada lugar. Y por supuesto, lo que encontramos es que sí, el consumo es bien simbólico, pero ¿cuáles son los actos de consumo o cuáles son los bienes que inspiran ese cambio simbólico? Son distintos en cada lugar. Como dijo Atsiri, los celulares o sea, el tener un celular no es un punto, o sea, no es un acto muy simbólico en México, pero en China o en Filipinas de otra manera sí, ¿no? Y eso ahora nos llama la atención que quizás en cada de los 4 lugares tenemos que concentrarnos en momentos distintos o en casos o en objetos específicos o categorías de consumo muy específica para entender en ese lugar, en ese momento, este fue el acto de consumo que provocó un cambio muy interesante como de estatus o de identidad. Bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Quieren hablar? No, ustedes tienen algo que decir, sino para no monopolizar. Sí.
Adelante, Mica. Bueno, sobre esta misma discusión, nada más me gustaría agregar que los debates acerca del consumo nos han llevado a una discusión que va más allá de la comparación, ¿no? Lo que habíamos comentado, pero que también nos ayuda a entender la diversidad, no solo en términos internacionales, hay una diversidad muy simbólica, diría yo, en cada una de las ciudades, pero también, como lo mencionabas, una diversidad dentro de nuestro mismo contexto, ¿no? Me parece muy interesante y creo que habría mucho como para compartir justamente en cómo consumen distintos grupos sociales, distintos grupos socioeconómicos en un mismo contexto, ¿no? Esa es parte de nuestra discusión. Más allá de las similitudes, más bien hablar de la diversidad, de cómo se configuran estos universos simbólicos que marcan identidades, ¿no? Internacionalmente, pero también dentro de los mismos contextos. Eso era parte de nuestra, bueno, sigue siendo parte de nuestra guía teórica, ¿no? Y un par de cosas más sobre lo identificar la muestra. Es como decidimos muy al inicio del proyecto no suponer desde el principio que existe ese grupo de manera muy determinada, ¿no? Que no estábamos seguros que existía ese grupo realmente de ya no pobres, todavía no media clase. A lo mejor es que siguen siendo pobres, ¿no? O que sí hay un crecimiento grande de la clase media, ¿no? Y con cada grupo de investigadores, con cada grupo de asistentes de investigación, pasamos por la misma conversación. ¿Quiénes son estas personas y cómo las vamos a encontrar? Si no estamos seguros ni que existen, ¿cómo vamos a empezar midiendo que si caben dentro de la muestra o no? Y fue como un proceso bastante abierto de ver algunos indicadores, como que sabemos que tienen tal trabajo o sabemos que reciben esa beca del Estado que sugiere que forman parte de un grupo, pero no estábamos como, no fue apropiado preguntar desde el principio, tú perteneces a ese grupo, tú en tu casa ganas de tal, o sea, de ese nivel de ingreso. Claro, entonces las preguntas más bien económicas de la condición económica de esa persona o de esa casa, de su casa, llegó en los fines de cada entrevista. Empezamos con las preguntas sobre sus prácticas y no fue hasta el final, después de una hora o más de conversación, que empezamos a hablar, a preguntar sobre su ingreso o sobre cosas así más delicadas. Resulta que en muchos casos los que estaban haciendo la entrevista no sabían hasta el final si esa entrevista iba a caer dentro de la muestra como ese grupo específico o no. Y nosotros decidimos que estábamos satisfechos con esta incertidumbre para dar más flexibilidad y más confianza en el proceso de trabajar con los participantes. Gracias. Además, no sé si ustedes quieren agregar algo. Un poco, ¿no? También aprovechando que se está haciendo la transmisión en vivo y aquí en la Facultad de Sociología, ¿no? Uso para mencionar que me siento muy honrado y muy feliz de haber estado aquí participando en el proyecto, y yo creo que también que es muy importante justamente, ¿no? Se habla como toda la parte del proceso de investigación, y está bien que nosotros como, bueno, en ese momento estudiantes en formación, ¿no? Ahora ya he empezado, pero en el momento estudiantes en formación justo participen en las fases del proyecto, ¿no? Desde las fases iniciales hasta el caso específico de la Ciudad de México, que, bueno, requirió procesos muy específicos, momentos muy específicos, justo para adaptar también la dinámica, ¿no? y seguir como la cuestión comparativa del estudio, y que, bueno, también ha sido como muy gratificante la experiencia en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a hacer entrevistas de dinámica virtual, que, bueno, se siguen realizando, se siguen llevando a
crear, ¿no? Material audiovisual y todo eso, cuestiones tanto de acompañamiento al proyecto, ¿no? Tanto de respaldo del mismo. Entonces, igual yo nada más quería agregar eso y las discusiones siguen ahí, hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Incluso tanto Nancy como Ana como Bianca nos dieron en algún momento a nosotros permiso también de trabajar temas específicos del proyecto, ¿no? Relacionados con el uso de tecnología y en específico del teléfono celular en estos consumidores, ¿no? También es algo que trabajamos aparte, se hizo como análisis más específico, entonces hay mucho tema por trabajar aún, ¿no? Entonces yo creo que nada más lo dejaría ahí y pues también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, aprovechar nuevamente, darle las gracias a la Facultad de Sociología, tanto Manuel Acevedo como Maribel Montúfar en su momento y ahora Luis Flores que anda por aquí y Eli Mayra que se me fue por allá, están trabajando en el proyecto. En el SECDA nos sentimos muy afortunados por constantemente tener el apoyo de estudiantes que también están participando de su formación, eso nos da mucho gusto y pues que ojalá esto continúe, ¿no? Aquí ya tenemos un buen ejemplo en Manuel, pero también Saraí, Shaila, que han pasado por ahí, entonces tenemos estas posibilidades. Darles las gracias a todos por su presencia. Están aquí los datos del proyecto, si hubiera algo más que quisieran pues dialogar, consultar, también tenemos hay una página, hay una serie de publicaciones que ya están disponibles, esas están en la página del SEGDA, en varios otros lugares. Y nuevamente, pues, gracias por su presencia, por su atención